¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Aski. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Víctor Auquilla. Víctor Auquilla. ¿No están? Ronnie Basantes. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Bustos. Evelyn Bustos, ¿no está? Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, presente. Buenos días. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Viviana Wanga. Viviana Wanga. ¿No está? Terry Guaitara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Yesenia Baquingo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Israel Jara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Moreno. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Marcelo Ojeda. ¿No está? Pablo Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Parra. Stephanie Parra, ¿no está? Cristian Pillapa. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luis Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cintia Quintuña. Cintia Quintuña, ¿no está? Danilo Robalino. Presente, Inge, disculpe, doña Cintia. Disculpe, Inge. Ya te registro. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Enrique Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Brillito Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. María Villacrés. Presente, Inge, buenos días. Carla Villamar. Carla Villamar. ¿No está? Listo. De poner en lista. Buenos días, Inge. ¿Algo tal vez? Buenos días, Inge. Yo acabo de llegar a la clase. Ya, ¿tú eres? Yo, Ojeda Marcelo. Ojeda. Ya. Buenos días, ingeniero. De la misma manera, Víctor Auquilla. Auquilla. Ya te registro. ¿Ya? Evelyn Bustos también, Inge, por favor. ¿Alguien más? Evelyn Bustos también, Inge, por favor. Bustos. Listo, ya te registro. Ya, Inge, muchas Inge, gracias. disculpe, yo también, Carla Villamar, mil disculpas. Villamar. Ok. Disculpe, Inge.
Inge, buenos días. Disculpe otra molestia. ¿Me puede ayudar con la asistencia? Ya, ¿tú eres? Wanga, Inge. Juanga. Listo. Inge a mí también, por favor, Stephanie Parra. Parra. Listo. Sí. Gracias, Inge. Ok. Ok, bueno, vamos a iniciar. Déjenme solamente compartir la pantalla. Y iniciamos ya con la clase del día de hoy. Listo. Ok, entonces me parece que nos habíamos quedado, ya habíamos realizado el análisis correspondiente de la predicción de campo eléctrico, utilizando tanto el modelo de tierra plana, de pronto el modelo de la onda de superficie, dependiendo de las frecuencias con las que nosotros trabajamos, y también el modelo de reflexión cuando ya se considera una tierra curva, ¿sí? Entonces, ya en cada uno de estos casos, o para cada uno de estos análisis, habíamos justamente llegado a la conclusión de que la componente de campo eléctrico que se recibe o que puede incidir en un punto correspondiente básicamente depende de la contribución de la onda directa, de la onda reflejada y dependiendo de la frecuencia posiblemente de la onda de superficie, ¿sí? Entonces en frecuencias relativamente más altas, que por lo general son las frecuencias en las cuales nosotros nos vamos a enfocar, ya la componente de onda de superficie se puede asumir que no tiene una contribución significativa y por lo tanto se desprecia, ¿no? Entonces solamente se analiza fundamentalmente la componente de onda directa y la componente de onda reflejada, ¿sí? Entonces eso es lo que ya nosotros vinimos analizando precedentemente, ¿no? Ya hemos visto cada uno de los parámetros que intervienen inicialmente, ¿no? Como por ejemplo las características físicas del terreno, en el cual por ejemplo se da la reflexión de la onda reflejada, las características físicas de la troposfera que provocan una curvatura en el trayecto y la cual para que nosotros podamos hacer un análisis un poco más simple, se asumía un rayo directo, un rayo recto, y la curvatura de este rayo se la incluía en la curvatura terrestre, ¿no? Generándose una curvatura ficticia, ¿no? Entonces, con todo esto, nosotros vamos a ir analizando algunas otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, ya el análisis respectivo cuando existen posiblemente obstrucciones, perturbaciones, a lo largo de todo nuestro medio de propagación, ¿sí? Porque inicialmente nosotros analizábamos eso, ¿no? Que nuestra Tierra era completamente lisa, o bueno, en algunos casos se asumía eso, ¿no? Ya analizamos qué es lo que pasa cuando ya existe cierto nivel de rugosidad en la superficie terrestre y eso puede provocar una reducción adicional en el coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces eso influye en la contribución entre la onda directa y la onda reflejada, ¿no? Pero todavía se sigue asumiendo esa existencia entre la onda directa y la onda reflejada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ya nosotros podemos llegar a tener ya una obstrucción y posiblemente la línea de vista eléctrica se ve ligeramente obstruida o no tiene un despejamiento significativo, ¿sí? Justo nosotros ya en las clases anteriores también ya analizamos qué nos representaba el despejamiento y el despejamiento es justamente la altura o la distancia o la diferencia en alturas que nosotros vamos a tener entre el rayo eléctrico, el rayo directo que conecta el transmisor con el receptor respecto a la existencia ya sea de la misma curvatura terrestre o a la existencia de posibles obstáculos, ¿no? Entonces ahí, ¿no es cierto? Si es que el obstáculo está por debajo, ¿no? de la onda directa, nosotros podríamos decir que hay línea de vista, ¿no? No podríamos decir que existe un despejamiento suficiente o un despejamiento insuficiente, eso justamente lo vamos a analizar el día de hoy, pero al menos podríamos mencionar o podríamos afirmar que sí existe una línea de vista eléctrica, ¿no? Cuando un obstáculo se encuentra debajo de la línea directa que conecta el transmisor con el receptor.
si un obstáculo o la misma curvatura o la superficie terrestre supera, ¿no es cierto?, esta línea directa o esta línea recta, en ese caso podríamos mencionar que nuestro enlace se encuentra obstruido, ¿sí? Entonces vamos a analizar justamente de qué depende ahora justamente cuando existe línea de vista, pero de qué depende que exista o que no exista un despejamiento suficiente o insuficiente, ¿no? Entonces, vamos a analizar principalmente que esto va a depender de la frecuencia a la cual nosotros trabajemos. Puede darse que en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, nosotros para una frecuencia correspondiente tengamos un despejamiento correcto, un despejamiento suficiente, pero posiblemente en otras frecuencias, para esas mismas características, de pronto ya el despejamiento es insuficiente de acuerdo a la obstrucción que este puede llegar a generar, ¿sí? Entonces, bueno, ya el análisis más enfático de los obstáculos lo analizaremos la próxima clase. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la propagación por difracción. ¿Qué ocurre cuando, bueno, no necesariamente ocurre una propagación y se atraviesa un obstáculo, ¿no? O un cuerpo, un edificio, etcétera? Entonces, esta señal, ¿no es cierto?, cuando llega en estas condiciones, más o menos nosotros podríamos tener algo similar a esto, ¿no? Tenemos el transmisor, tenemos el receptor, ¿sí? Si es que nosotros no tenemos ningún elemento de obstrucción, ¿no es cierto?, podríamos asumir incluso que esta es la superficie terrestre, podríamos mencionar, ¿no es cierto?, que este es el trayecto directo, ¿no es cierto?, el que conecta el transmisor con el receptor. Perfecto, ¿no? Pero si por aquí, por ejemplo, existe alguna montaña, ¿sí?, más o menos, no sé, se me ocurre de esta forma, entonces aquí posiblemente ya no hay una línea de vista directa, ¿no? Entonces, en este caso, la propagación por difracción se refiere al hecho que la señal cuando llega, por ejemplo, a un filo de un obstáculo, de una montaña, ¿sí?, no necesariamente se pierde o no hay completamente transmisión. La señal cuando llega a este punto, a esta cima, ¿sí?, a este vértice de nuestra montaña, va a provocar que la señal se curve a causa de estos efectos de difracción. Todo esto va a depender de la frecuencia, ¿no? Entonces, la señal va a difractarse, va a curvarse y puede llegar a el receptor, obviamente con unas pérdidas adicionales, que son estas pérdidas causadas por la difracción, ¿sí? Eso ya lo vamos a analizar más adelante, pero todo esto justamente depende de cuánta obstrucción va a generar este obstáculo de acuerdo a nuestra línea de vista directa, ¿sí? Entonces, eso se enfatiza en función del despejamiento y más aún del despejamiento normalizado, ¿sí? Eso es lo más importante porque ya les había mencionado, ¿no? El despejamiento básicamente cambia en función de la frecuencia, ¿sí? El despejamiento va a cambiar en función de la frecuencia, pero si nosotros de una u otra forma logramos normalizar ya ese despejamiento, entonces ahí sí vamos a tener un despejamiento específico para una frecuencia dada. Entonces ya no va a ser lo mismo que nosotros hablemos de un despejamiento de 30 metros, de 40 metros, de 50 metros, porque posiblemente ese despejamiento no me da la misma información para una frecuencia, para otra frecuencia, para otra frecuencia, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a diferenciar el día de hoy. Y para poder normalizar ese despejamiento correspondiente, existe lo que se denomina las zonas de Fresnel, ¿sí? Las zonas de Fresnel, que estoy seguro que esto ustedes ya lo estudiaron el semestre anterior, me parece, en la materia de propagación, pero lo vamos a abarcar de una forma un poco más general, ¿no? Porque de todas formas es un conocimiento que ustedes ya lo deben tener, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, ¿qué nos representan estas zonas de Fresnel? ¿Sí? Estas zonas de Fresnel, aquí tenemos un ejemplo que básicamente nos representan radios o elipsoides concéntricas que nos representan y que, bueno, son varias zonas, ¿no? Justamente cada una de estas. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar toda esa elipsoide y me representa esta, por ejemplo, la primera zona de Fresnel. Estas zonas de Fresnel van repitiéndose una por encima de la otra. Por ejemplo, esta zona o este radio correspondiente puede representarme una segunda zona de Fresnel. Nosotros podemos llegar a tener aquí una tercera zona de Fresnel. Y eso arriba y abajo, no son simétricas, son elipsoides. Y acá, más arriba, podemos llegar a tener otra zona de Fresnel, ¿no? Ya vamos a analizar en esencia
¿qué nos representan estas líneas imaginarias, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros realizamos una propagación o una transición, no es que estas líneas se ven o estas líneas se enmarcan correspondientemente, ¿no? Estas líneas lo que me representan, y ya vamos a analizar que son ortogonales entre sí, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, pero lo que me representa es básicamente el efecto que podría ocurrir si es que existiese un obstáculo o una fuente de reflexión en cualquiera de todos esos puntos, sobre todo si nosotros analizamos en la parte inferior, ¿no es cierto?, de las zonas, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos un obstáculo aquí, ¿sí? Eso se puede tomar como si la señal, por ejemplo, nosotros tuviéramos una onda directa y en este punto se va a generar una reflexión, ¿sí? De esta forma, ¿no? O si es que otro obstáculo, o en otro caso, por ejemplo, un obstáculo se ubicara acá, la señal puede llegar acá, reflejarse aquí y llegar acá. Entonces, todo este radio correspondiente, ¿sí? Todas estas ubicaciones, cada uno de este perímetro, podríamos decir, recordemos que es un elipsoide, es un espacio volumétrico, ¿no? Entonces, todo este elipsoide tiene toda una envoltura, tiene todo un perímetro correspondiente donde, si es que, como les decía, les mencionaba, ¿no? Existiese un obstáculo, un cuerpo que puede generar una reflexión en cualquiera de estos puntos de envoltura de esta zona, van a provocar en esencia que la señal en este punto, ¿sí? Cuando se contribuye la onda directa con la onda reflejada, van a provocar en esencia que la señal llegue en fase, ¿sí? La reflejada, ¿no? Llegue en fase con la onda directa, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir en cualquiera de estos puntos perimetrales de todo este volumen, ¿no? Entonces, todo ese volumen es lo que ocurrirá justamente cuando nosotros tengamos esa fase correspondiente, ¿no? Es decir, que las dos van a llegar a sumarse y por lo tanto el campo recibido o el campo que se tendrá en el receptor se incrementará, ¿sí? Eso es lo que me representa esa primera zona de Fresnel, ¿sí? La segunda zona de Fresnel, ¿sí? Este n igual a 1, que sería este perímetro que tenemos en negro, sería la primera zona de Fresnel. Este de acá, que sería un n igual a 2, nos representaría nuestra segunda zona de Fresnel, y eso va a generar, obviamente, una ortogonalidad con respecto a la zona anterior. Entonces, si para la zona n igual a 1, nosotros íbamos a llegar a tener una contribución en fase entre la onda directa y la onda reflejada, cuando n es igual a 2, nosotros vamos a tener una contrafase, ¿sí? Es decir, que la onda directa va a llegar en contrafase con la onda reflejada en el caso. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Suponiendo que existiese un obstáculo, cualquier obstáculo, aquí en este punto, ¿no? Supongamos, aquí les estoy poniendo acá arriba porque de pronto acá abajo se me va a complicar un poco hacer la gráfica, ¿no? Pero esto es un ejemplo nada más, ¿no? Si es que existiese un obstáculo, una malla de reflexión, etcétera, lo que queramos suponer, ¿no? Entonces eso va a provocar que la señal asimismo va a tener su onda directa y acá puede llegar a tener una onda reflejada. Entonces, a causa de esa onda reflejada, a causa de todo ese trayecto que se va a generar, el campo recibido va a ser la contribución de la señal directa y la contribución de la señal reflejada que vendrá en contrafase con la señal directa. Entonces, las dos señales se van a restar, ¿sí? Y mientras más alto sea la contribución de la onda reflejada, básicamente más baja será el campo resultante en el receptor, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta ortogonalidad que existe entre cada una de las fases. Nuevamente, ¿no? Si nosotros analizamos, en cambio, la siguiente zona de Fresnel, este n igual a 3, ocurrirá, en cambio, una nueva ortogonalidad con respecto a la anterior. Es decir, ahora, si es que existiese ahora acá otro obstáculo, por dar un ejemplo, entonces en este caso la señal vendría acá, chocar acá y llegar a acá. En este caso, otra vez las dos señales van a llegar en fase y se van a sumar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere justamente cada una de estas diferentes zonas de Fresnel, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Si nosotros, bueno, aquí tenemos esta consideración, ¿no? Pero ahora hagamos un gráfico un poquito más extenso, ¿no?
Entonces, como les decía, ¿no? Si nosotros tenemos aquí nuestro rayo directo, ¿sí? Y de pronto por acá nomás nosotros tenemos estas elevaciones, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces podríamos asumir que la primera zona de Fresnel, hagámosle con este mismo, de pronto viene por acá, ¿sí? Entonces, como la primera zona de Fresnel está completamente, bueno, despejada, bueno, y todo esto de acá, recordemos, todo esto de aquí, nos va a representar nuestro despejamiento, ¿sí? Recordemos que ya analizamos eso del despejamiento. Entonces, si yo a simple vista analizo de esta forma, digo, ah, perfecto, yo tengo un despejamiento lo suficientemente alto, tengo línea de vista, mi enlace va a funcionar más que bien, ¿cierto? Entonces digo, no hay ningún problema. Pero de pronto no nos fijamos que la segunda zona de Fresnel, por dar un ejemplo, ¿no? Justo viene así, ¿ya? Esa, supongamos, es la segunda zona de Fresnel. Entonces, si esa es la segunda zona de Fresnel, estamos justo con el obstáculo en este punto. Entonces, en este punto va a existir una reflexión, ¿sí? Y esa reflexión va a llegar en contrafase con la onda directa, ¿sí? Va a llegar en contrafase con la onda directa. Entonces, esto puede llegar a provocar que la señal que se está recibiendo vaya o pueda llegar a tener atenuaciones a causa de este efecto de este efecto reflexivo. ¿A pesar de qué? A pesar de que nosotros tengamos un despejamiento lo suficientemente grande, ¿no? Entonces eso puede llegar a ocurrir ya en enlaces reales. Entonces tenemos que hacer ese análisis correspondiente. Se tendría que llegar a desarrollar ese análisis, ¿sí? Entonces eso es lo que nos representa la zona de Fresnel. Entonces, muchas veces más bien lo que a nosotros nos interesaría sería ¿qué cosa? Que el obstáculo, si es que existiese uno, ¿no es cierto?, se encuentre justamente en el límite o en el perímetro de la primera zona de Fresnel. Porque cuando se da esa situación, ¿sí? Cuando se da esa situación, más bien la señal en el receptor se va a amplificar, ¿sí? Justamente a causa de esa situación, ¿no? De esa condición. Entonces, si nosotros de una u otra forma reducimos las alturas de las antenas y logramos que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Las antenas ya no están tan altas, ¿sí? De pronto las antenas van a estar solamente por aquí, ¿sí? Está por acá. Entonces, de pronto, esta es mi línea de vista directa y, por dar un ejemplo, la primera zona de Fresnel viene así, ¿sí? Entonces, si esa primera zona de Fresnel, ese radio correspondiente tiene esa forma y pasa justo por el obstáculo correspondiente, entonces, igual, tengo un menor despejamiento que en el caso anterior, ¿sí? Tengo un menor despejamiento, pero voy a tener un mayor valor de campo en el receptor, ¿sí? Y aparte de que estamos reduciendo la altura de las antenas, estamos reduciendo infraestructura, etcétera, entonces estamos optimizando nuestros recursos, ¿sí? Y estamos mejorando la eficiencia incluso de nuestro enlace, ¿sí? Entonces, todo esto justamente contribuye y se tiene que analizar para desarrollar una planificación correcta o adecuada de nuestro enlace, ¿sí? ¿Estamos? Eso es entonces en esencia lo que nos representa las zonas de Fresnel, ¿sí? Para tener clarito, para tener un enfoque correcto, bastante práctico de lo que justamente nos representan cada una de estas zonas de Fresnel. Entonces, como ya dijimos, ¿no? Esto de acá va a depender fundamentalmente, obviamente, de la diferencia de los trayectos, ¿no es cierto? Porque lo que nos representaba justamente cuando nosotros analizábamos estas gráficas es que cada uno de los trayectos, ¿no es cierto? Bueno, el trayecto de la onda directa con la onda el trayecto de la onda directa va a ser siempre el mismo, ¿sí? Ese va a ser el mismo y eso es lo que nos va a dar el punto de referencia o el tiempo de referencia. Pero el desfase con el que nosotros vamos a recibir la onda reflejada, ¿sí? Obviamente va a depender del trayecto, pero va a depender fundamentalmente de la frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso se acuerdan que yo les decía que para una frecuencia, un despejamiento, por ejemplo, de 30 metros, me puede representar, digamos, una respectiva zona de Fresnel. Pero para otra frecuencia, eso me va a representar otro valor correspondiente u otra relación respectiva, ¿no? Entonces, supongamos, justo lo que dijimos acá. Si yo establezco estas alturas de las antenas, las más pequeñitas, ¿sí? Y yo genero justamente esta configuración, yo puedo lograr, ¿no? Que el despejamiento, ¿sí? Mi despejamiento, que bueno, de aquí en adelante le vamos a conocer como H, ¿sí? H es el despejamiento. Y
esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá le vamos a conocer, o bueno, en cualquier punto, ¿no? Porque esto va a depender de la distancia donde nosotros analicemos. Esto va a ser R1, que va a ser el radio de la primera zona de Fresnel. Entonces, siempre tenemos que relacionar eso. Entonces, cuando la altura es igual a R1, ¿no es cierto? Cuando el despejamiento es igual a al radio de la primera zona de Fresnel en ese punto correspondiente, entonces ahí podremos decir que tenemos la mayor eficiencia en nuestro enlace porque estamos provocando que la reflexión más bien genere ganancia, ¿no es cierto? O amplificación en nuestra señal. Pero como les decía, este despejamiento, ¿no es cierto?, será válido para una frecuencia específica, ¿sí? Para una frecuencia específica, ¿ya? Porque si la frecuencia aumenta o la frecuencia sube, el despejamiento se va a mantener igual. El despejamiento va a seguir siendo ese valor de H. Pero lo que va a cambiar es, ¿qué cosa? El radio de la zona de Fresnel. Entonces, si para una frecuencia H era igual a R1, para otra frecuencia ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí ya vamos a tener estas anomalías o estas reducciones más bien en el valor de campo esperado, ¿no? Y eso ya, bueno, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, donde vamos a verificar justamente que cada uno de los radios de las zonas de Fresnel dependen de la frecuencia, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente, y el radio correspondiente dependerá también de la distancia, por ejemplo, del transmisor, donde nosotros analizamos. Por ejemplo, si analizamos en esta distancia, esto de acá será el R1. Pero si analizamos esta otra distancia, esto de aquí será el R1. ¿Sí? Si analizamos una distancia más pequeña, por ejemplo, solo esto de aquí, será el R1. ¿Sí? Esto de acá. Entonces, todo eso va a depender, como les decía, de la distancia donde nosotros estamos analizando y de la frecuencia. ¿Ya? Justo lo que determinamos, ¿no? Pero, ¿dónde nos va a interesar analizar tanto la zona de Fresnel o el radio de la zona de Fresnel y el despejamiento? ¿Dónde será necesario analizar? Pues, obviamente, donde exista el obstáculo más dominante. Es decir, donde nosotros vayamos a tener un menor despejamiento. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, eso entonces como una primera parte introductoria respecto a lo que nos representa las zonas de Fresnel, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ese enfoque, esa mentalidad abierta ya respecto a esto, vamos a ir analizando ahora sí cada uno de los parámetros teóricos y matemáticos de esta zona de Fresnel, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está más o menos lo que les había mencionado, ¿no? Cada una de las zonas de Fresnel tienen que cumplir con esta propiedad, ¿sí? O con esta expresión fundamental. ¿Qué me dice? Si nosotros aquí tenemos, esta es la primera zona de Fresnel, ¿no es cierto? Aquí estamos asumiendo solamente un punto, ¿no? A una distancia correspondiente, y ahí establecemos cada uno de los radios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un A1, por dar un ejemplo, aquí tenemos un A2, ¿sí? Bueno, más bien dicho, perdón, sería un radio R2, ¿no es cierto? Y R3, así sucesivamente, y podríamos tener un radio enésimo, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos, los puntos son los que me va a representar un A1, un A2, y este sería el punto AN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que tiene que cumplir cada una de estas zonas de Fresnel. Que las diferencias entre los trayectos T, AN, R, es decir, todo este trayecto de acá, ¿no es cierto? Todo este trayecto, ¿sí? Menos el trayecto directo, TR, todo esto de acá, la diferencia entre cada uno de esos va a ser un múltiplo de lambda medios. Y eso es justamente lo que nos provoca esta ortogonalidad de fase y contrafase entre cada una de las diferentes zonas de Fresnel, ¿sí? Es decir, cuando n sea igual a 1, la diferencia entre cada uno de estos nos va a dar un valor de delta L. ¿Se acuerdan que la diferencia de esto de acá en esencia es igual a delta L? ¿Se acuerdan? La diferencia de trayectos. Entonces, cuando n sea igual a 1, delta L va a ser igual a lambda medios. Y si este lambda medios le reemplazamos en el delta, que era la fase, eso nos va a provocar justamente una fase o un desfasamiento de 2pi prácticamente, ¿no? O de un múltiplo, y eso nos va a generar desfases de
2pi, 4pi, 6pi, 8pi, así para cada uno de esos múltiplos correspondientes, ¿no? Y un desfase de 2pi me representa en esencia un desfase de 0, es decir, una fase entre las dos señales, ¿sí? Si nosotros analizamos justamente estas ecuaciones, ¿ya? Estamos. Mientras que el Rn, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, mientras que cuando n sea igual a 2, nosotros vamos a tener una diferencia de trayectos igual a lambda, ¿no? Si igual eso le reemplazamos en el otro y le configuramos o le igualamos también, o le contribuimos, más bien dicho, con el valor de beta, que es también la fase del coeficiente de reflexión, etcétera, ahí vamos a ver que básicamente las dos señales, en cambio, van a llegar en contrafase, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso fácilmente nosotros podríamos demostrar, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nos implica justamente cada uno de estos. Entonces, como vemos, esto depende justamente de la longitud de onda, y la longitud de onda depende de la frecuencia. Entonces, ahí tenemos justamente esa dependencia, ¿no? Entonces, un mismo valor de un radio correspondiente va a cambiar, ¿no?, para cada valor de frecuencia. Entonces, en función de esto, ¿sí?, se puede procesar un poquito más, se puede hacer la demostración correspondiente, no es tan complicado, y podemos determinar que el radio de la zona enésima de Fresnel es igual a la raíz de n, donde n es la zona correspondiente, ¿sí?, la primera, segunda, tercera, multiplicado por la longitud de onda, por el producto de las distancias. Las distancias son justamente, de 1 es la distancia desde el transmisor hacia el punto de análisis, y d2 es la distancia desde el receptor hacia el punto de análisis, ¿sí? Sobre d será en este caso la distancia total que separa el transmisor del receptor, ¿sí? Esa será en este caso la expresión general. Esta está dado en unidades naturales, ¿no? Entonces, si queremos utilizar unidades útiles, donde las distancias estarán en kilómetros, el radio estará en metros y la frecuencia estará en megahertz, nosotros podemos utilizar esta ecuación, ¿sí? Acuérdense de las unidades que les acabo de mencionar, ¿no? Porque hay veces que en algunos textos utilizan otra expresión correspondiente, ¿sí? Pero donde, por ejemplo, en ese caso creo que la frecuencia suele estar en gigahertz, ¿sí? Entonces, cambia ligeramente, pero en esencia es la misma, ¿no? Solamente que está enfocada con otras unidades. Pero a nosotros, por lo general, nos interesa trabajar con esta expresión, donde vamos a utilizar las unidades que les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Estamos? Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta. Sí, disculpe, ¿podría repetir las unidades que utilizamos, por favor? Ya, las distancias están en kilómetros, ¿sí? La frecuencia en megahertz y el radio que nos arroja estará en metros, ¿sí? Listo. Ya, perfecto. Entonces, eso para tener en consideración, ¿no? Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para encontrar el radio de las diferentes zonas de Fresnel. Fundamentalmente, o la mayoría de las veces, el radio que nos interesa encontrar es el radio de la primera zona de Fresnel, es decir, R1. En este caso, n se reemplaza por 1 y ahí tendríamos la expresión. Y eso tendríamos que encontrar o relacionarlo, más bien dicho, con el despejamiento, ¿no? Entonces, en función de eso, ahí vamos a tener justamente el despejamiento normalizado, donde el despejamiento normalizado, en esencia, es la relación entre el despejamiento con la primera zona de Fresnel, ¿sí? Entonces, cuando este despejamiento sea igual a 1, vamos a tener el mayor o la mayor ganancia posible, ¿sí? Cuando el despejamiento normalizado sea igual, por ejemplo, a 1/2, a 0,5, por ejemplo, ¿qué implica eso? Eso implica, ¿no es cierto?, que en este caso sería que el despejamiento, en este caso, bueno, perdón, aquí en estas situaciones, bueno, vamos a depender de cada una de las otras zonas de Fresnel, porque cuidado nos vayamos a confundir y vayamos a pensar que de pronto R2 es igual a 2 veces R1, es decir, que la segunda zona de Fresnel es igual a 2 veces la primera zona de Fresnel. No existe ese comportamiento lineal, justamente, y eso observamos mediante esta ecuación. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Más bien, si es que H fuese igual a R2, ¿sí?, en esas condiciones, ahí sí
nosotros tendríamos en cambio una reducción, pero eso es un análisis directo con R2, ¿sí? Entonces ahí sí tendría que hacer de pronto ese cálculo o esas consideraciones, ¿sí? De todas formas, ya vamos a analizar un gráfico que nos representa el comportamiento del despejamiento normal, o el comportamiento, más bien dicho, del campo esperado en función de la variación de el despejamiento normalizado, ¿sí? Eso es lo que ya vamos a analizar. Ok, entonces justamente esto es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí es lo que nosotros vamos a generar, ¿sí? Entonces, esto de acá nos representa cada uno de los despejamientos normalizados, ¿sí? Por ejemplo, esto me representaría un H igual a R1, ¿no? Porque obviamente yo voy a tener una relación H sobre R1 igual a 1, ¿sí? Entonces eso nos representa el mismo valor correspondiente, ¿sí? Y si nosotros analizamos en este eje, lo que vamos a tener son las pérdidas que se van a generar, ¿sí? Las pérdidas correspondientes. Entonces, las pérdidas adicionales. Si nosotros analizamos este valor correspondiente de 0 dB, ¿sí? Eso implica que en esencia no vamos a tener ninguna pérdida y por lo tanto el valor esperado del campo será el mismo del campo teórico E sub 0, ¿sí? Eso es lo que nos representaría esa línea de 0 dB. Pero si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un despejamiento normalizado igual a 1, vamos a tener, como les había mencionado, un incremento teórico de 6 dB, porque en esencia es como si el campo se estuviera duplicando, ¿sí? Porque es como que en términos teóricos, ¿no? En términos ideales, si es que nosotros asumimos que la intensidad de campo que se recibe mediante la onda directa es exactamente igual a la intensidad de campo que se recibe por la onda reflejada. Entonces, si se suman las dos, yo voy a tener obviamente el doble del campo. Y eso en términos de dB, cuando hablamos de campo eléctrico, eso implica 6 dB por encima, ¿no? Por eso, pero eso asumiendo, como les decía, una condición ideal, asumiendo un índice de reflexión igual a 1, asumiendo que toda la señal que se refleja en un punto de reflexión se vuelve a transmitir, ¿no? Es decir, se vuelve a reflejar, ¿sí? Toda la energía. Pero como sabemos, por lo general eso no ocurre, ¿no? En términos más prácticos. Por lo general eso va a depender de las características eléctricas del terreno, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se puede llegar a tener valores de 0,3, 0,5, 0,4, etcétera, a causa de que el terreno en el cual se va a dar la reflexión puede generar una cierta absorción, ¿sí? Entonces, pero de todas formas, en cualquiera de estos casos, sí vamos a llegar a tener un cierto valor correspondiente de ganancia, ¿sí? Se va a generar esos correspondientes, esos valores de ganancia, ¿no? Entonces, a medida que el despejamiento normalizado aumenta, ¿no es cierto? Nosotros podemos llegar a tener aquí otro valor correspondiente, ¿sí? Ese valor que nos representa, por ejemplo, en términos, acá abajo tenemos el despejamiento normalizado y acá arriba tenemos una relación de ese despejamiento respecto a cada una de las zonas de Fresnel. Por eso les decía, obviamente, este despejamiento normalizado de 1 nos representa justamente que el despejamiento es igual a la primera zona de Fresnel. En este caso, esta distancia o este punto correspondiente nos representará que el despejamiento será igual a la segunda zona de Fresnel. Entonces, eso justamente ocurrirá aquí. Y eso en condiciones ideales nos representará una atenuación infinita, ¿no? Es decir, en otras palabras, el campo recibido por la onda directa será igual al campo recibido por la onda reflejada, pero en contrafase, por lo tanto, los dos se invierten y se anulan, ¿sí? Eso es lo que nos representaría esto. Obviamente, en condiciones prácticas, eso no se da del todo, ¿no? Y se puede llegar a tener ciertas atenuaciones de esta forma, ¿sí? Porque básicamente la onda reflejada se va a atenuar, se va a absorber bastante en la reflexión, ¿no? Entonces, la que va a tener una mayor significancia en este caso es la onda directa, ¿sí? Entonces, vamos a tener la onda directa menos una porción, obviamente, que nos va a generar la onda reflejada. Y eso es lo que vamos a tener aquí, en la cuarta zona de Fresnel, en la sexta zona de Fresnel. Mientras que en la tercera, en la quinta zona de Fresnel, en la séptima, vamos a tener en cambio ganancia, ¿sí? Entonces, vamos a tener un comportamiento de una u otra forma oscilatorio, que era exactamente lo que nosotros teníamos también
cuando analizábamos el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Entre la onda directa y la onda reflejada, a medida que la distancia, en cambio, aumentaba. Teníamos ese comportamiento oscilatorio en torno al campo eléctrico teórico. Esto, en esencia, nos representa lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es, en este caso, correspondiente cuando el despejamiento va aumentando. Si el despejamiento se va haciendo más pequeño, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en 0,5 estamos diciendo que tenemos un despejamiento de la mitad de la primera zona de Fresnel, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya vamos a tener una cierta atenuación respecto al campo eléctrico teórico. Sí, al campo eléctrico teórico es sub-cero, el que calculábamos al principio, no solo cuando analizamos una antena isótropa o una antena un dipolo, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Con cada una de esas ecuaciones, esa es esta línea que nos representa una atenuación adicional de 0 dB, ¿sí? Y si nosotros analizamos justo en este punto de acá, que es un poquito más arriba de 0,5, exactamente es un valor de 0.577 de R1, justo ahí se tiene el mismo valor del campo eléctrico es sub 0, es decir, ahí se va a cumplir esto de acá, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Es por eso que se recomienda que la obstrucción que puede llegar a generar un obstáculo sea superior, ¿sí? Bueno, más bien dicho, no la obstrucción, más bien que un obstáculo que puede llegar a obstruir genere un despejamiento, ese es el término correcto, genere un despejamiento superior al 60% de la primera zona de Fresnel, porque eso estamos implicando que el despejamiento deberá ser superior a 0.6 de R1, es decir, estamos asumiendo que el despejamiento más o menos debería estar en este rango, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros provoquemos más bien una cierta ganancia en la recepción, ¿sí? Si es que justamente es del 60%, bueno, no estamos generando ganancia, pero al menos no estamos generando tampoco pérdidas, ¿no? Entonces, eso es de una u otra forma ventajoso, ¿no? Es ventajoso para nuestra recepción de la señal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros ya analizamos un despejamiento y eso nos provoca un despejamiento solamente de 40%, entonces estamos hablando de un despejamiento insuficiente y eso más o menos estará por acá, ¿no es cierto? Y eso ya nos está generando ciertas pérdidas, ¿no? 3 dB adicionales de pérdidas o 4 o 5 dB adicionales de pérdidas. Entonces eso ya puede llegar a ser significativo, ¿sí? Más aún, ¿no? Entonces este 0 de acá, ¿qué me representa? Que el despejamiento es nulo, ¿sí? Es decir, vamos a tener un despejamiento igual a 0. ¿No? Es decir, en otras palabras, yo puedo tener aquí el transmisor, el receptor y aquí una montaña justo que tiene este comportamiento y ya el trayecto directo entre el transmisor y el receptor genera justamente esa transmisión rasante, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener un despejamiento igual a 0. Y en estas condiciones nosotros podríamos llegar a tener ya solamente aquí atenuaciones muy, muy significativas. Más aún si es que nosotros tenemos un despejamiento más bajo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere justamente cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, todo eso en esencia se resume en estos 4 ítems que nosotros hemos descrito acá, ¿no? Primero, el campo varía en forma oscilatorio alrededor del campo eléctrico teórico, ¿no? Es sub 0, provocando una atenuación de 0 dB, ¿no? Es decir, justamente eso es lo que nos provocaría si nosotros tuviéramos este valor de campo eléctrico, ¿no? Es decir, la atenuación en exceso, la atenuación de campo sería 0, ¿no? Por eso, en este caso, las pérdidas básicas serían iguales a las pérdidas básicas en el espacio libre y, por lo tanto, el campo eléctrico esperado sería el mismo del campo eléctrico teórico, ¿sí? Lo segundo, también ya lo mencionamos, ¿no? Cuando R es igual a 0.577 de R1, el valor de campo eléctrico esperado será igual al valor de campo eléctrico teórico, ¿sí? A causa justamente de lo que ya hemos mencionado. Cuando R es igual a R1, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos mencionado, el campo teórico que nosotros, bueno, el campo esperado que nosotros podríamos llegar a tener sería igual a 2 veces el campo eléctrico teórico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se va a generar una amplificación, ¿sí? A causa de las contribuciones entre la onda directa y la onda reflejada. Esto, obviamente, considerando condiciones ideales, ¿no? Asumiendo que toda la onda reflejada se refleja, ¿sí?
Y en ciertos casos, justo lo que les decía, ¿no? Incluso con visibilidad, todo esto, ¿no? Desde aquí para adelante nos representa visibilidad, ¿sí? Pero aún así, cuando nosotros podemos llegar a tener esa visibilidad, puede darse en condiciones ideales, ¿no? Que el campo eléctrico puede ser igual a 0, ¿sí? Justamente a causa de esa también contribución entre la onda directa y la onda reflejada, pero que llegan en contrafase, ¿no? Y eso se da justamente en cada uno de estos puntos, ¿no? Cuando coincide el despejamiento en la segunda, cuarta, sexta o octava zona de Fresnel, ¿sí? De todas formas, eso también es un poco idealizado, ¿no? Porque a la final de cuentas no es que ocurre necesariamente eso. Eso se puede analizar máximo hasta la segunda zona de Fresnel, porque en zonas más superiores ya se puede incluso asumir que la absorción que se va a dar en la reflexión es muy marcada y por lo tanto, sí, va a haber una reducción en la amplitud de la señal recibida, eso indudablemente, pero la onda directa va a tener una mayor influencia sobre la onda reflejada. Entonces, obviamente aquí mucho tendrán que ver cada uno de los valores de intensidad o sus valores de amplitud. ¿Sí? ¿Estamos? Pero bueno, de todas formas, eso ya nos da un margen para que nosotros podamos ir analizando. ¿Ok? Listo. Entonces, en función de esto, ¿sí? Analizamos lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El despejamiento, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos, justamente, ¿no? Donde nosotros tenemos un obstáculo que está por debajo de la línea de vista y otro obstáculo que supera la línea de vista, ¿sí? Por convención, ¿sí? Por convención, se asume que el despejamiento es negativo cuando el obstáculo está por debajo de la línea de vista. Es decir, en otras palabras, ¿a qué va a ser igual? El despejamiento va a ser igual a esta altura, ¿no es cierto? A la altura respecto al... Porque incluso aquí nosotros podríamos, de pronto no está asumido, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para que nosotros hayamos levantado ese perfil de la Tierra, se tendría que haber asumido aquí, ¿qué cosa? La curvatura ficticia de la Tierra, ¿no? Entonces, más o menos algo como esto, ¿no? Entonces se supone que ya está aquí considerada esa curvatura, ¿no? Entonces ya se levantó y todo eso, y nosotros teníamos que esto de acá, esta altura, le deberíamos restar ¿de qué? De toda la altura, en cambio, respecto a la línea de vista en ese punto, ¿no? Entonces, un valor menos toda esa altura correspondiente, eso nos va a dar ese despejamiento. Entonces, obviamente, si es que la distancia azul es menor que la distancia roja, cuando restemos, el valor de H nos va a dar negativo, ¿sí? O a su vez, cuando nosotros restemos, en cambio, en este otro caso, el valor de la ubicación del obstáculo respecto a la ubicación de la línea de vista, en este caso nos va a dar positivo, ¿no? Entonces, siempre por convención nosotros vamos a considerar esta situación o esta consideración correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces, en este caso, justo lo que les decía, ¿no? Vamos a establecer este despejamiento normalizado que nos representa esta relación. Por lo general, no les digo que siempre nosotros vamos a trabajar con este rango, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden decir, pero es que me dio un valor de un despejamiento normalizado fuera de este rango, entonces yo ya no puedo trabajar. No, nosotros igual vamos a trabajar con cualquier valor de despejamiento normalizado que obtengamos, a pesar de que, como nos menciona el texto, los valores típicos de trabajo de un radioenlace oscilan más o menos entre valores de menos 0,6 y 0,5, ¿sí? Del despejamiento normalizado. Entonces, menos 0,6, ¿qué es lo que nos implica? Menos 0,6 nos representa justamente el 60% de la primera zona de Fresnel para un despejamiento prácticamente insuficiente, ¿no? Es decir, existe despejamiento, existe línea de vista, pero no un despejamiento suficiente, ¿no? Más aún si es que el valor es superior a menos 0,6, ¿no? Menos 0,5, menos 0,4, menos 0,1, eso ya implica que el obstáculo se está acercando a la línea de vista, ¿sí? Y se lo analiza por lo general hasta un valor de despejamiento normalizado igual a 0,5. Eso que implica que en este caso, como el despejamiento normalizado es positivo, el obstáculo está por encima de la línea de vista. Entonces aquí hay obstrucción, no es que hay un despejamiento insuficiente, aquí ya hay obstrucción, ¿sí?
Y la transmisión se podría considerar que se da, o si es que existe, se lo da o se lo hace mediante difracción, que era lo que ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Que la señal llega a la punta o a la cumbre del obstáculo, se curva, ¿no? A causa justamente de esta presencia de este obstáculo, y a causa de esa curvatura llega hacia el receptor, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Aquí tiene que ser analizada este modelo de tierra curva, ¿no? Con una curvatura de la Tierra, o con un radio, más bien dicho, un radio ficticio de la Tierra igual a K por R sub 0, donde K ya sabemos qué es, ¿no? Ya lo analizamos anteriormente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, como les decía, eso es lo que nos representa este rango de valores, pero es posible que nosotros vayamos a tener rangos de, por ejemplo, menos 0,8, menos 0,7, igual tenemos que hacer el análisis que nos implica más adelante o posteriormente, ¿sí? ¿Estamos? Eso es entonces lo que nos representa esta condición de despejamiento, ¿sí? Ahora, aquí, en esta gráfica, nosotros vamos a ir, aquí tenemos justamente lo que ya les había mencionado, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar el despejamiento. Aquí se analiza justamente en ese punto, ¿sí? Porque ahí es de pronto más factible realizar justamente este análisis de alturas, ¿sí? Pero, en esencia, donde se tendría que realizar este análisis de alturas sería aquí, porque es aquí donde existe o donde está el obstáculo más dominante, ¿sí? Entonces, obviamente, para poder realizar el despejamiento, nosotros, ¿de qué vamos a necesitar? Obviamente vamos a necesitar de este Z sub 0 que me representa la cota, ¿sí? De altura sobre el nivel del mar de la base de la torre, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, en el Cerro Cacha, que está a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Eso me representa este Z de 0, ¿sí? Y yo puedo decir, ahí se va a ubicar una torre de unos 60 metros. Esos 60 metros me representa este HT, ¿sí? El receptor, por ejemplo, se encuentra a una distancia de unos 8 kilómetros, ¿no? Entonces, esa distancia también debería ser conocida, ¿no es cierto? Y de ahí, por ejemplo, yo puedo decir, esto está, no sé, se me ocurre en la ciudad de Riobamba a una altura de unos 2.800 metros, ¿sí? Entonces digo, esto se encuentra a 2.000, esta cota a la distancia de, me representa estos 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y ahí se ubica una torre, por ejemplo, de unos 20 metros, ¿no? Entonces, este HR me representará los 20 metros. Sumando cada una de estas, yo voy a tener justamente toda esta altura y acá toda esta altura. Recordemos que con toda esa altura se puede establecer, bueno, con las ubicaciones, las distancias y las alturas, se puede establecer la ecuación de esta recta, ¿no es cierto? La ecuación de esta recta, con la cual en la distancia X, donde se quiera hacer, se puede ser aquí, puede ser acá, donde a mí me interese, yo puedo establecer, ¿qué cosa? Esta altura, ¿no es cierto? La altura correspondiente, que para este caso es Y sub R, evaluada en la distancia X correspondiente, ¿no? Entonces, esa es la altura total, ¿sí? Entonces, ese es un valor correspondiente. Y de ahí lo que me tocaría también encontrar sería el valor correspondiente de la altura del obstáculo, incluyendo la flecha de la protuberancia de la Tierra o de la curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Obviamente se tendría que conocer qué cosa. Esto de acá, ¿no es cierto? Que sería la cota o la altura, ¿no es cierto?, del obstáculo, ¿sí? La altura del obstáculo sobre el nivel del mar. Recordemos que todo esto sería la altura del obstáculo sobre el nivel del mar. Hagámosle aquí, por ejemplo, desde aquí hasta acá, ¿sí? Esa sería la altura sobre el nivel del mar, y a eso tendríamos que sumarle también la flecha, ¿no? Es decir, la flecha vendría desde aquí hasta acá, todo esto de aquí. Sumando los dos, nosotros vamos a tener lo que, bueno, en el ejemplo de más a la izquierda, nos representa este Z de X, ¿sí? Toda esa altura correspondiente respecto a este eje virtual o este eje imaginario que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí sí, en función de esto, nosotros podemos ya establecer el despejamiento H de X, ¿sí? Y ya dijimos que el despejamiento H de X va a ser igual a ¿qué? A la altura del obstáculo, ¿sí? Que sería en este caso Z de X, todo esto de acá, ¿sí? Z de X, menos la altura de la línea de vista en ese punto, ¿no? Que sería el Y de X, que sería en este caso todo esto de acá. Como aquí el obstáculo está por debajo de la línea de vista, el valor del despejamiento va a ser negativo, ¿no? Justamente por la convención que ya habíamos analizado, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, eso respecto a estas expresiones correspondientes, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿no? Aquí estaba ya esta ecuación que ya nosotros la conocemos, ¿no? Que es la de la protuberancia o de la flecha de la curvatura terrestre, ¿sí? Entonces, esto ya para trabajar con valores de F en metros, distancias en kilómetros, y bueno, el valor de K es dependiendo de los parámetros que ya conocemos, ¿no? El valor estándar es 4/3, pero si es que nosotros tenemos los datos correspondientes, debería ser calculado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, con eso se saca esa flecha, de ahí el ZX, como ya les había mencionado, se sacará mediante la altura sobre el nivel del mar del obstáculo más esa flecha. Y bueno, aquí está lo que ya les había mencionado, todo el Z sub 0 y el Z de 0 y el Z de D, que son las cotas totales en el transmisor y en el receptor, ¿sí? Con esos se saca la ecuación de la recta, después se evalúa la ecuación de la recta, se obtiene el IR de X y de ahí se puede obtener esta ecuación, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro despejamiento. Si quisiéramos después sacar el despejamiento normalizado, tendríamos que sacar la primera zona de Fresnel y evaluarle, ¿no es cierto?, el H de X sobre el R1, ¿sí? En ese punto correspondiente, claro, el R1 debería estar también evaluado en esa misma distancia X, ¿sí? Ahora, lo importante o lo que tendríamos que analizar aquí, obviamente, es que ese despejamiento, si nosotros trabajamos ya con el mismo sistema, ¿no es cierto?, con las mismas alturas, las mismas distancias, y sobre todo con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, el despejamiento normalizado no va a cambiar, y bueno, el despejamiento en sí tampoco va a cambiar. Incluso el despejamiento, como vemos, no depende de la frecuencia, solo el despejamiento. El despejamiento normalizado sí depende de la frecuencia. Ojo, porque ese depende de R1 y R1 depende de la frecuencia. Pero solamente el despejamiento en sí, no, ¿no es cierto? El despejamiento solo depende de todos estos parámetros que nosotros tenemos aquí. Entonces, si es que nosotros tenemos una variación en el entorno, ¿sí? Sobre todo en el entorno troposférico, cambios meteorológicos, etcétera, eso, como ya habíamos analizado, puede llegar a provocar cambios en la estructura de la troposfera. Si es que se dan estos cambios físicos en la troposfera, podemos llegar a tener variaciones en los índices de refractividad y, por lo tanto, variaciones en nuestro factor K, ¿no es cierto?, en el factor de corrección terrestre. Ya, perdón chicos, no sé, hubo alguna pequeña interrupción. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si es que el valor de K cambia, ¿sí? El valor por cualquier situación, ¿no es cierto?, algún cambio meteorológico, el valor de K se hace más pequeño, ya habíamos mencionado eso en las clases anteriores, el despejamiento va a disminuir, ¿no? El despejamiento se va a hacer más pequeño, ¿sí? Si es que el valor de K, en cambio, se hace más grande, el despejamiento también se hará más grande, ¿no? Entonces, eso puede ser evaluado justamente en función de la variación de la flecha, ¿no? Un valor de K va a provocar una variación en la flecha, y una variación en la flecha va a provocar una variación en Z, y una variación en Z va a provocar una variación en el despejamiento, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros podemos ir calculando estas variaciones justamente en función de esta ecuación, ¿sí? Donde ahí nosotros vamos a tener justamente los valores de cambio o de diferenciación, ¿sí? Entonces, estos valores o esta relación o esta diferencia, estas variaciones de K van a provocar, como les decía, ¿no?, las variaciones en la flecha, y esa misma variación que nosotros vamos a tener en la flecha también se va a ver reflejada en el despejamiento. Entonces, directamente con esta ecuación, nosotros podemos hacer el cálculo justamente de la variación del despejamiento para dos diferentes valores de K, ¿sí? Para cuando aumentan, cuando disminuyen, etcétera, ¿no? Un valor inicial, un valor final correspondiente, ¿no? Entonces ahí podemos darle, ¿no?, un valor de pronto incluso positivo o un valor negativo del despejamiento correspondiente, ¿sí? Entonces esta parte del despejamiento es fundamental justamente para el análisis propio de un radioenlace, y todo esto obviamente lo realizamos en función de cada uno de estos parámetros, ¿sí? ¿Está claro? Hasta aquí tal vez de pronto alguna pregunta.
¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, esto, bueno, antes de entrar acá, ¿cómo nosotros, la parte importante aquí es justamente poder determinar el despejamiento y, bueno, la posible variación del despejamiento? Pero para poder realizar este cálculo, obviamente nosotros, como observamos aquí, necesitamos estos perfiles de la Tierra. Es decir, necesitamos aplicar esta representación de perfiles. Entonces, ¿cómo es que en realidad nosotros deberíamos aplicar esta representación de perfiles? Nosotros, porque básicamente ahora es que nosotros nos podemos apoyar de varias herramientas informáticas, ¿no? Como por ejemplo Radio Mobile, el Google Earth, el Google Maps, etcétera, donde posiblemente si nosotros ubicamos un punto, ¿no? Y otro punto, los enlazamos mediante una línea y de pronto podemos sacar la extracción de todo el perfil que enlaza el un punto con el otro punto, es posible que nosotros tengamos un perfil similar a este, ¿sí? Entonces, ahora ya se puede realizar directamente estas obtenciones, pero en esencia, ¿cuál es el principio fundamental que utilizan estos software o cuál es el algoritmo fundamental que se utiliza en estas aplicaciones para poder obtener estos perfiles? Es lo que justamente les voy a explicar el día de hoy, ¿no? Porque es necesario que nosotros sepamos de esos fundamentos matemáticos para que de una u otra forma sepamos interpretar esa información, ¿sí? Porque no es solamente así nada más, ¿no? Que se dice, obviamente se tiene que digitalizar varios mapas, varias situaciones correspondientes y de ahí se va a extraer esa información. Pero, por ejemplo, antes no se tenían todas estas herramientas. Entonces, ¿cómo es que se levantaba toda esta información? Esto se lo hacía justamente con lo que ya mencionaron algunos de sus compañeros en las exposiciones pasadas, mediante la utilización de las cartas topográficas, ¿sí? ¿Por qué? Justamente en las cartas topográficas nosotros podíamos dar la ubicación correspondiente en términos de coordenadas, en términos de ubicaciones, etcétera, y ahí nosotros podíamos establecer, no sé, se me ocurre, un punto específico en una coordenada correspondiente y de pronto otro punto específico en otra coordenada, ¿sí? Con una línea, ¿sí?, recta se trazaba la unión entre los dos puntos y ahí se podía ir determinando cada cierta distancia, ¿no? Entonces yo voy a ir analizando cada 100 metros, cada 200 metros, etcétera, dependiendo de la resolución que yo quisiera llegar a tener, ¿no es cierto? Y ahí, en función de las líneas de nivel, yo podía ir más o menos determinando, ¿no? Entonces yo trazaba después una línea recta, entonces yo puedo trazar algo así, ¿no? Entonces este es el transmisor, o bueno, más acá abajo. Este es el transmisor, este es el receptor, trazo la línea recta, ¿cierto? Perdón, trazo la línea recta, ¿sí? Y en función de esto, primero yo voy estableciendo, ¿no? A 100 metros yo tengo de pronto esta altura, ¿no? Bueno, claro, acá de pronto incluso yo puedo observar que existe ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos cómo leer las líneas de nivel, ¿no? Yo puedo darme cuenta fácilmente que todo esto de aquí es una elevación, ¿sí? Igualmente, esto de acá es una elevación y esto posiblemente es un río, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo darme cuenta que a simple vista puede que exista línea de vista, ¿no? Entonces, tal vez este punto de acá me representa una cierta altura, a los 100 metros correspondientes me representa esta altura, acá me representa esta altura de acá, a esta altura, a esta distancia me representa esta altura, y así sucesivamente se va trazando y se puede ir determinando un cierto perfil, ¿sí? Algo como esto, ¿no? Entonces, yo puedo decir, perfecto, ese es el trayecto que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy sencilla, muy rústica, muy rudimentaria, incluso en la cual se puede realizar esta generación de los perfiles, ¿sí? Pero, como ya vamos a ver, muchas veces, y ahí en función de esto ya se puede hacer el análisis del radioenlace, analizar si es que existen obstáculos, etcétera. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, no es solamente ese análisis que se tendría que hacer. Muchas veces, de pronto, sobre todo en radioenlaces zonales, ¿sí?, no punto a punto, yo tendría que analizar, por ejemplo, de aquí, del punto de abajo hacia arriba,
yo hago un análisis del punto de abajo hacia otro punto, hago otro análisis, y tendría que ir haciendo un trazado de rayos, ¿no? Y en cada uno de estos tendría que ir recopilando información, y en cada uno de estos puntos ir determinando la existencia de obstáculos, la posibilidad de línea de vista, el balance del enlace, es decir, ya en cada uno de estos puntos se tendría que realizar cada uno de los enlaces. Entonces, el levantamiento de los perfiles correspondientes no es complicado, en general es bastante sencillo, porque consistiría solamente en ir determinando trazos, ¿no es cierto? Ir determinando distancias e ir leyendo las alturas en función de las curvas de nivel, ¿no? Entonces, ahí se va realizando cada uno de estos. Como les digo, no es un proceso complicado, pero sí es un proceso tedioso, es un proceso demorado, ¿no? Y es ineficiente, ¿no? Porque nosotros tendríamos que ir haciéndolo todo esto de forma manual. Es por eso que, como les decía, ya se han aplicado, se han levantado estas herramientas informáticas donde se van extrayendo todas estas informaciones en función de mapas digitalizados. ¿A qué se refieren estos mapas digitalizados? Obviamente, los mapas digitalizados que nosotros podemos llegar a encontrar incluso en Internet, etcétera, son básicamente matrices, ¿sí? Son matrices de datos donde básicamente cada uno de los elementos de la matriz me representa la cota o la altura sobre el nivel del mar de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren estas matrices? Obviamente, las líneas de nivel, ¿sí? Siguen una línea irregular, no es que todas estas líneas de nivel son rectas y ahí en función de eso se establece los valores correspondientes, ¿no? Tienen trazos irregulares y de esa forma se tienen diferentes valores de altura. Entonces, la digitalización básicamente incluye, ¿no es cierto?, ir determinando secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, se pueden ir determinando, por ejemplo, esta sección, ¿sí? Ese cuadrito, aquí esta sección, y así se van realizando, básicamente, obtención de cada una de ciertas áreas. En cada una de estas áreas, igual, no es que nosotros vamos a tener, en la mayoría de los casos, una planicie completa, ¿no? Podemos llegar a tener ahí una inclinación o alguna pequeña ondulación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? De todas estas alturas se puede extraer un valor correspondiente de una de una altura promedio, o de pronto algún vértice notable, alguna depresión dominante, etcétera. Entonces, una altura que sea la más representativa de toda esa sección. Entonces, a este valor correspondiente se le da un punto, ¿no? Un valor correspondiente de altura. A este otro valor de altura, a este otro valor de altura, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo voy a tener alturas, hasta llegar a tener la altura correspondiente en este punto de acá, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Para abajo también, y así hasta llegar a el borde de acá, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos puntos, yo voy a tener una matriz de datos. Cada dato me va a representar la altura sobre el nivel del mar. Eso es lo que se utiliza posteriormente para generar el perfil del trayecto de una forma más específica, ¿no? Porque tampoco es que yo puedo tener aquí todos estos datos, ¿no? De pronto aquí tengo un dato, y así sucesivamente, y suponiendo, ¿no? Este viene para acá, una línea, ¿no? Entonces, y yo voy a coger aquí un punto, este punto, porque de pronto ese no es, y yo tomo, digamos, en el punto correspondiente, la altura del cuadradito en el que se encuentra la muestra donde yo quiero analizar, y en función de eso lo voy haciendo. Se puede hacer, pero no es tan efectivo, no es tan exacto como hacer, por ejemplo, una correlación de los valores que rodean al punto de interés. De eso, bueno, ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Esa es la forma adecuada que se utiliza en el procesamiento de estos mapas digitales para poder generar un perfil de un terreno, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. Pero bueno, como les decía, todo esto se obtiene de estas cartas topográficas, ¿no? Justamente por eso sí me interesaba que hagamos la exposición de esto, sobre todo antes del día de hoy, para que nosotros ya tengamos esa noción, esa visión de cómo se lee y se interpreta una carta topográfica, ¿sí? Ok, sigamos. Ya,
Entonces, aquí está más o menos lo que les había mencionado, ¿no? Estos datos que se obtienen para generar un mapa digital, se los obtiene de un mapa topográfico, ¿no? Obviamente, estas digitalizaciones es un proceso también laborioso, ¿no? Donde obviamente se tuvo que ir leyendo o obteniendo cada uno de los datos dentro de cada una de esas áreas y obtener cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Justamente de toda esta área, por ejemplo, se obtiene un valor promedio o se puede determinar justamente esto de acá, ¿no? Un vértice es justamente una altura, una cima de una montaña. La altura media, si es que de pronto no es que hay un vértice dominante, sino de pronto hay una ligera ondulación nada más, entonces ahí se puede ir obteniendo una altura media de toda esa región, de toda esa sección. O una depresión dominante puede darse, ¿no? Así como les había mencionado, puede que exista una montaña, un vértice correspondiente, una cima dominante, entonces se le toma esa altura, o si es que a su vez existe una depresión dominante, una hondonada, se toma la altura correspondiente de esa hondonada, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente se utiliza para determinar las alturas de cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? Como les decía, ¿no? Inicialmente se podía generar un proceso manual, pero que es ineficiente, y ya se realizó, se va realizando ya básicamente la optimización mediante el uso de estas herramientas informáticas, ¿no? Por lo general, los mapas que se suelen utilizar para generar estas digitalizaciones son mapas con escalas de 1 a 50.000 o de 1 a 25.000, ¿no? Recordemos que cada uno de estos tenían su respectiva equidistancia, ¿no? Me parece que en un caso era de 20 metros, en el otro caso de 40 metros, y recordemos que es la equidistancia, ¿no? La separación que existe entre cada una de las curvas de nivel, entre cada una de las alturas de las curvas de nivel, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos da también una mejor o una mayor resolución, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo que implica esto es la obtención de estos mapas topográficos digitalizados que se nos realiza en función de un muestreo, ¿no? Es decir, claro, ya cuando tenemos las cartas topográficas, es como si nosotros cuando leemos las líneas de nivel, es como que tuviéramos una información analógica, ¿no? Una información continua, donde las curvas de nivel nos representan esa información. Pero el momento que nosotros digitalizamos, es como que nosotros generáramos un mapa discreto, ¿sí? Un mapa discreto, donde, por ejemplo, esto de acá me representa una planicie de una altura tal. Esto de acá me representa otra planicie de otra altura tal. Esto de acá me representa otra planicie de una altura tal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es como que nosotros tuviéramos toda una región de graditas, ¿no? Es decir, cada uno de estos me representa un plano de una altura específica, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a ir determinando cada uno de estos puntos correspondientes, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, se da en función de un vértice, de una altura media o una depresión dominante, ¿no? Esto es fundamental para el cálculo de radioenlaces. Puede darse el caso, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros analizamos en un plano, ¿sí? Entonces, de pronto casi todo este plano tiene unas líneas de nivel cercanas, ¿no? Es decir, todo esto es casi ligeras ondulaciones, etcétera, pero por ahí justo existe, solo por dar un ejemplo, ¿no? Un vértice o una montaña que sobresale al resto, ¿sí? Que sobresale al resto. Entonces, en este caso, a todo este cuadradito, ¿sí? A todo este cuadradito, para poderle representar de una mejor manera, se le saca el valor medio, ¿no es cierto? El valor medio de toda esta altura, pero también se le ubica en el punto correspondiente donde esté este vértice correspondiente, también se le da un valor adicional en su ubicación correspondiente. Esto es lo que se denomina un punto notable, ¿sí? Un punto notable, ¿no? Es un punto que se diferencia del resto del entorno, ¿no? Entonces, estos puntos notables pueden ser cimas o vértices geodésicos o depresiones, etcétera, ¿no? Los vértices geodésicos son lugares específicos donde se han realizado ya estudios topográficos, estudios geodésicos precedentemente, y se tiene la ubicación exacta
y su altura exacta, ¿no? Entonces, si ya se tiene esa información, pues se lo aprovecha y se lo incluye también dentro de toda la representación, ¿no? Entonces, eso va a ayudar también a mejorar posteriormente el análisis del perfil o la representación del perfil terrestre, justamente cuando la línea del enlace del trayecto pasa cerca a estos puntos notables, ¿sí? Ya vamos a analizar más adelante cómo, ¿no? Entonces, en general, este punto notable, como les decía, puede ser parte de cada uno de estos, ¿no? Estos vértices geodésicos en la práctica, no sé si alguien ha tenido alguna vez alguna oportunidad de ver un vértice geodésico. Hay a veces en algunos miradores, en algunos lugares similares, un como tótem pequeñito, y ahí tiene una placa incluso con la información correspondiente, ¿no? Ahí dice vértice geodésico, las coordenadas y la altura, y se lo representa o se lo identifica de esa forma, ¿sí? Entonces tienen ese identificativo, ¿no? Esa particularidad, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, este valor de delta, ¿sí? Este valor de delta es el que se denomina el paso de muestreo. Y en general o en esencia lo que me representa es la separación en metros, ¿no es cierto? Es una distancia a la final de cuentas entre una altura o entre un punto correspondiente de análisis respecto a otro, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras más pequeño sea el delta, nosotros vamos a tener una mejor resolución, ¿sí? Vamos a generar un perfil mucho, ya cuando conectemos el transmisor con el receptor, por ejemplo, vamos a tener un perfil mucho mejor marcado, ¿no? Dependiendo de las alturas, etcétera, ¿no? Pero obviamente un valor inferior a delta va a provocar que la cantidad de datos que conforman nuestro mapa digital sea mucho mayor. Y después, para hacer el procesamiento, que ya vamos a analizar de qué forma se realiza el procesamiento, puede llegar a durar mucho más tiempo e incluso a colapsar la máquina o el computador que se necesita, ¿no? Entonces, va a depender del procesador, etcétera, ¿no? Entonces, este paso o la elección del paso de muestreo es fundamental justamente en función de lo que necesitemos, ¿no? Una mejor resolución, un mayor tiempo de procesamiento, etcétera, ¿no? Incluso una capacidad de almacenamiento, porque como les decía, mientras más pequeño sea el paso de muestreo, vamos a necesitar una mayor cantidad de datos, una mayor cantidad de información para almacenamiento para cada mapa, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar y hay que analizar, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí tenemos justamente en qué nos basamos para la elección del paso de muestreo. Como les mencionaba, vamos a depender de algunos parámetros. El primero es la orografía del terreno, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un terreno que en general es casi una llanura, ¿sí? Es extensa la llanura y casi no hay ondulaciones, casi no hay una rugosidad en el terreno, entonces de poco nos serviría tener un paso del muestreo pequeño, ¿no es cierto? No necesitamos tanta resolución porque casi no hay accidentes geográficos, ¿no? Entonces eso nos implicaría una elección de un paso de muestreo relativamente grande. Pero si nosotros estamos hablando de un terreno completamente accidentado, como por ejemplo la existencia de picos, de cañones, etcétera, entonces en ese caso sí necesitamos una mayor resolución para que se puedan llegar a detectar, ¿no es cierto?, estas caídas, estas montañas, estas elevaciones, etcétera. Entonces ahí el paso del muestreo debería reducirse, ¿sí? Entonces dependemos de la orografía del terreno. Vamos a depender también de la capacidad de almacenamiento, ¿no? Si nosotros tenemos un disco duro relativamente de baja capacidad, entonces es posible que no soporte una cantidad excesiva de datos para una mayor resolución, es decir, para un paso de muestreo muy pequeño. Entonces, en ese caso, si quisiéramos optimizar el almacenamiento, el paso de muestreo debería incrementarse, ¿sí? Entonces, también es un parámetro de análisis. Como ya les había mencionado, ¿no? el tiempo de cálculo o el tiempo de procesamiento, ¿sí? Dependemos fundamentalmente de esto para poder realizar la elección. Un mayor paso de muestreo implica menos datos, ¿no? Entonces el tiempo de procesamiento reducirá, ¿sí? La resolución, la resolución y precisión, ¿no? Eso van de la mano, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos una mejor resolución, una mayor precisión, de ley vamos a necesitar minimizar el paso de muestreo para que se mejore, en este caso, la resolución y la precisión en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, justo aquí tenemos algunos ejemplos
de algunos pasos de muestreo que se han seleccionado dependiendo de los tipos de terreno. Como les decía, ¿no? En llanuras poco onduladas, ¿sí? Donde la ondulación, ya habíamos analizado en clases anteriores cómo se determina el índice de rugosidad de un terreno o la ondulación, que es lo mismo. Si la ondulación es inferior a 50 metros, se puede considerar pasos de muestreo hasta de 1000 metros, ¿no? Que es bastante grande, bastante extenso, ¿no? Entonces, incluso aquí también el mapa topográfico puede tener una escala mayor, porque no necesitamos tanta resolución, ¿sí? Si es que en la práctica son llanuras muy onduladas, ¿sí? Si es que son llanuras ligeramente onduladas, ¿sí? Ya tenemos un paso de muestreo ya alrededor de los 50 metros o en esos entornos. Perdón, si tenemos una ondulación en torno a los 50 metros, necesitaríamos ya reducir el paso de muestreo a la mitad, alrededor de unos 500 metros, ¿no? Y obviamente también en este caso, eso va de la mano con el mapa topográfico, ¿no? Con la escala que se va a tener. ¿Sí? Si es que ya la ondulación va aumentando, medianamente ondulado o muy montañoso, ¿no? Entonces imagínense, ya tenemos una ondulación de hasta 350 metros, el paso de muestreo tiene que ser relativamente pequeñito para que se puedan detectar justamente cada una de estas oscilaciones en el terreno, ¿no? Entonces, hasta llegar a tener un valor de 50 metros, ¿no? Imagínense lo que es 50 metros, es bien poquito, pero dependiendo de la carta que se tenga, entonces imagínense la cantidad de datos que vamos a tener que recolectar solo para un solo mapa, ¿sí? Imagínense si queremos ir ahí acoplando o ir complementando con otros mapas, entonces la cantidad de datos va a ser enorme, ¿no? Entonces, para este caso, en el caso del paso de muestreo más pequeño, se necesitarían ya escalas muy pequeñas, ¿no? Como por ejemplo de 1 a 25,000, ¿sí? Donde vamos a tener esa cantidad de información necesaria. ¿Ok? Listo. Y finalmente, ¿cómo se hace ya el análisis en la práctica? Esto es, en el caso, yo les puedo poner un ejemplo, si ustedes necesitan hacer justamente esta representación de perfiles a partir de mapas digitales, porque puede darse el caso, ¿no? Ustedes, como les decía, pueden descargarse estos mapas digitales y con estos mapas digitales, aplicando un algoritmo en MATLAB, por ejemplo, este algoritmo que ya les voy a explicar aquí, pueden ir desarrollando cada una de las obtenciones de los perfiles de la Tierra, ¿no? Y ahí con esos perfiles ya se puede ir realizando un análisis de propagación, etcétera, ¿no? Mucho más afinado que de pronto otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí justamente es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Nosotros vamos a considerar esta grilla de valores, ¿sí? La que tenemos en la esquina superior derecha, donde vamos a suponer que este punto de acá, por ejemplo, es el punto original o el punto de inicio del enlace, y este punto de acá es el punto final, ¿sí? Entonces, por eso cada una de estas coordenadas me van a representar una coordenada x0 y y0, ¿no? Que sería el punto de inicio, y la coordenada xn y n, el punto de recepción o el punto de llegada de nuestro enlace, ¿sí? Entonces, ahí sí, dependiendo también aquí de la exactitud que nosotros queramos en nuestro perfil, ¿no es cierto? Vamos a generar este valor de delta minúscula, ¿sí? A diferencia del paso de muestreo. El paso de muestreo es esto, ¿no? Esta separación entre esto y esto es el delta, ¿no? ¿Sí? El delta mayúscula, o este es nuestro paso de muestreo, que nos da la separación entre valores de cotas a otros valores de cotas, ¿no? En toda nuestra grilla. Este es nuestro mapa digitalizado, en otras palabras, ¿no? Entonces, el 1 es las coordenadas del transmisor, y el xn y n son las coordenadas del receptor. Como les decía, aquí yo puedo ir seleccionando un valor de delta de 50 metros, 60, 100 metros, dependiendo incluso de la distancia que separa el transmisor y el receptor, para determinar justamente cuál es la resolución que yo quisiera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir separando de delta. Aquí, por ejemplo, otro delta, acá otro delta, pongamos aquí otro delta, acá otro delta, y ya. Entonces, en cada uno de esos puntos es posible que yo necesite determinar la cota, ¿sí? La cota. Entonces, aquí cada uno de estos circulitos me representan supuestamente ya los valores conocidos, ¿no? Los valores conocidos que nos va a representar justamente los valores de altura en nuestro mapa digitalizado, ¿sí? Se supone que cada uno de estos está asociado a una coordenada, ¿no es cierto? Cada uno de estos estará asociado a una coordenada.
Por lo general, las coordenadas a las cuales están asociadas son coordenadas UTM, ¿sí? UTM que están representadas en términos de X y Y, ¿no? Y Z, en este caso, nos va a representar obviamente la altura. Entonces, son coordenadas tridimensionales. Esta me representará una coordenada, otra coordenada, y así sucesivamente, ¿no? Todos estos me representan una coordenada. Entonces, obviamente, los valores de X0, Y0, y cada uno de estos muy difícilmente van a caer justo en esos valores de coordenadas ya conocidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que de una u otra forma hacer una interpolación o darle una correlación entre cada uno de los puntos que están alrededor de mi punto de análisis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, este es mi punto de análisis, ¿no? Este puntito rojo. Y los puntos que están a mi alrededor, ¿no es cierto? En este caso son este y este. Entonces, para determinar la cota supuesta o la altura supuesta de ese punto, yo voy a utilizar esas 4 ubicaciones o esas 4 alturas que rodean a mi punto de interés, ¿sí? ¿Estamos? Si es que dentro de eso también existiera, por ejemplo, un punto notable, porque dijimos y ya habíamos analizado que puede darse que existe un punto notable, también debería incluirse en el cálculo, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos ese punto, ¿no? El siguiente punto será este de acá, ¿sí? Ese punto, el punto que está ligeramente más arriba, que está a una distancia delta en el trayecto, también tendría que ser analizado. Igual, ¿cuáles son los puntos que están rodeando, podríamos decirle, a este punto de análisis? Serían los mismos 4 puntos anteriores, ¿no? Pero en este caso en posiciones diferentes, ¿no? Ya vamos a analizar de qué forma. Después, el siguiente punto sería este, ¿no? Y en este caso sería los puntos de análisis este y este, porque son los que lo están rodeando, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a analizar de qué forma nosotros vamos a ir generando cada uno de estos elementos, ¿sí? Primero, el primer paso dentro de este análisis es justamente como obviamente se tendría que partir con las coordenadas iniciales y finales, deberían ser conocidas de ley. Si no conocemos eso, yo no puedo determinar justamente la dirección del trayecto, ni las ubicaciones, ni nada, ¿no? De ley es necesario el X0, Y0, XN y YN, ¿sí? Entonces, con esos valores se puede determinar tranquilamente este ángulo teta, ¿sí? Este ángulo teta respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, obviamente es la tangente inversa de la diferencia entre las componentes en Y sobre la diferencia entre las componentes en X, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nosotros tendríamos. En función de eso, ¿sí? Y dependiendo del valor de delta, nosotros ya podríamos ir determinando las ubicaciones de las coordenadas de cada uno de los puntos siguientes, ¿no? Es decir, el XY y YY, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto de acá sería el X1, Y1, ¿sí? Este punto de acá sería el X2, Y2, este punto de acá sería el X3, Y3, este punto de acá el X4, Y4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que ir determinando cada una de esas coordenadas. ¿Cómo obtenemos eso? Pues en función de las coordenadas iniciales y del ángulo teta que nosotros ya obtuvimos antes, ¿no? Y obviamente con el valor de delta. Entonces, por ejemplo, el XY, sí, por ejemplo, para el X1 sería igual a ¿qué? Al X0, ¿no es cierto? El X0 más delta por el coseno del ángulo, ¿sí? Y el Y1 igualmente sería, ¿no es cierto? Y0 más delta por el seno del ángulo. Y encontramos el X1 y Y1, con esos se encontrará el X2 y Y2, ¿no? El X2 sería igual a X1 más delta por el coseno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se van a ir encontrando cada uno de estos valores correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esos justamente se tiene que ir obteniendo, ¿ya? Se van encontrando cada uno de estos. ¿Para qué nos va a servir encontrar cada una de estas coordenadas? Para justamente determinar cuáles son los valores, en cambio, de coordenadas que nosotros vamos a considerar que rodean a nuestro punto de interés, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, asumamos, supongamos que esto de acá le trasladamos y le agrandamos y está aquí, ¿sí? Entonces, aquí está el punto P, es nuestro punto de interés, y vamos a tener, ¿no es cierto?, la cota 1, la cota 2, la cota 3 y la cota 4, que serían las cotas conocidas, los valores de alturas conocidas. Y vamos a suponer también que por ahí existe un punto notable, que sería este de acá, ¿no? Entonces, en este caso, hay que determinar cada uno de estos, ¿no? Entonces,
hay que determinar justamente, se supondría que estas coordenadas tienen que ser conocidas, ¿sí? Y obviamente las coordenadas de C1, C2, C3, C4 y obviamente también del punto notable. Entonces, en función de eso ya se puede determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos que van a intervenir en función de cada uno de estos valores, ¿ya? Ahora, lo primero que se tiene que obtener son las distancias, ¿sí? La distancia desde cada una de las cotas conocidas hacia el punto de interés, es decir, de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿sí? Y en términos generales, esas distancias están aquí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene eso? En función de un triángulo o de en función de un triángulo rectángulo utilizando Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Obviamente, como les decía, por ejemplo, las coordenadas de C1 deberían ser conocidas, ¿sí? Deberían ser conocidas. Ya se tendría que establecer adicionalmente, obviamente, los valores, como observamos acá, de M y de N, ¿sí? Que serían ubicaciones específicas, ¿no? De las coordenadas que están incluyéndole o que están conteniéndole más bien a este punto de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos, en este caso, este sería, por ejemplo, un M delta, ¿no es cierto? Y este obviamente va a ser un M más 1 delta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros ya tendríamos que determinar justamente cuál es el valor de M y M más 1 en el cual están contenidas las coordenadas del punto P. Y lo mismo acá, ¿no? Acá vamos a tener un N delta y acá se supone que vamos a tener un N más 1 delta. ¿Sí? Entonces, en función de eso vamos a ir determinando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos realizar? Como les decía, podríamos aplicar, por ejemplo, para sacar de 1, un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener este triángulo rectángulo, donde el de 1 va a ser mi hipotenusa y yo necesito estos catetos, ¿sí? Pero esos catetos son fácilmente obtenibles porque se supone que yo tengo las coordenadas en Y y en X de C1 y tengo también las coordenadas en X y en Y del punto P, ¿no? Entonces, haciendo esa diferencia de las coordenadas en X y en Y, nosotros podríamos obtener justamente esos valores de los catetos. Por eso, en X, por ejemplo, sería M más 1 por delta, que sería esta coordenada de acá, menos la coordenada de aquí, de este punto, que sería, en el ejemplo, por ejemplo, sería el X0, pero en términos generales sería un XY, porque sería esto se va a repetir para el X0, el X1, el X2, el X3, etcétera, ¿sí? El menos X, entonces eso nos va a dar esta distancia de aquí, eso al cuadrado, más en Y, este valor de aquí sería N más 1 por delta, ¿sí? Menos el YI, que sería la coordenada en Y del punto P, ¿sí? Eso al cuadrado nos da la distancia de 1, ¿sí? Y lo mismo tendríamos que hacer para D2, para D3, para D4 y para D5, ¿sí? Exactamente el mismo análisis, considerando obviamente cada una de las coordenadas de cada uno de los puntos correspondientes, ¿sí? Y obviamente también incluyendo para el caso de Dn, que sería básicamente el punto notable. Por lo general, no existe más de un punto notable en cada una de estas zonas, y eso sí es que existe, ¿sí? Puede existir de pronto en en un mapa topográfico, un mapa topográfico pueden existir unos 2 o 3 puntos notables, por lo general no existen más, ¿no? Entonces, es muy poco probable que en una misma rejilla existan más de un punto notable, ¿no? Entonces, por lo general, siempre vamos a calcular o las 4 distancias o en el máximo de los casos, una distancia más que sería un D5, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, con todas estas distancias que tenemos acá, se aplica ya este análisis para la cota, ¿sí? Donde la cota ya obtenida para el punto P sería igual a la sumatoria de las relaciones entre CI, que sería la cota 1, ¿no es cierto?, sobre la distancia 1 al cuadrado, C1 sobre D1 al cuadrado, más, ¿no es cierto?, C2 sobre la distancia 2 al cuadrado más, y así sucesivamente, ¿no? Eso vamos a tener en el numerador. Y en el denominador vamos a tener las sumatorias, en cambio, de 1 sobre cada una de las distancias al cuadrado. 1 sobre la distancia 1 al cuadrado, más 1 sobre la distancia 2 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso lo que nos va a dar es justamente esto de aquí. Una cota aproximada en función de la correlación que vamos a tener entre la cota 1, cota 2, cota 3 y cota 4 y de pronto la cota del punto notable que están rodeando a mi punto de interés, ¿sí?
¿sí? Entonces ahí obtendríamos ya el valor de altura de este punto de acá. Lo mismo deberíamos hacer al siguiente punto, lo mismo al siguiente punto, y así para cada uno de los puntos que están separándole a nuestro valor correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es en esencia el algoritmo que se suele utilizar para poder desarrollar la obtención de perfiles a partir de un mapa digitalizado. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de pronto de cómo se realiza o cómo se genera este análisis o este algoritmo o este procesamiento. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, chévere. Listo, chicos. Entonces, creo que con eso podríamos finalizar la clase del día de hoy. El día de hoy no les voy a enviar una tarea. El día de mañana sí les he de enviar ya incluyendo el análisis de obstáculos, porque ya mañana vamos a analizar todo lo que corresponde a obstáculos. Entonces ahí sí les he de enviar una tarea un poquito más extensa que incluya esto de las zonas de Fresnel y el despejamiento normalizado. ¿Sí? Listo. Chicos, antes de terminar, quería conversar con ustedes de una cosa que habíamos conversado también al inicio del semestre y que de pronto podríamos ver si de una u otra forma podríamos llegar a materializarlo. ¿Se acuerdan que yo al principio de semestre les había dicho que en esta materia por lo general sé organizar o solía organizar las giras o las visitas técnicas? ¿Sí? La cuestión es que, bueno, todavía como estamos en estas épocas un poquito complicadas, y como no se ha realizado una planificación previa, porque de pronto cuando se desea hacer una visita o una gira técnica más extensa, se necesita hacer los pedidos, los permisos, una organización un poquito más previa, ¿no? Un poquito más planificada, ¿sí? Entonces, por el momento, nosotros podríamos tratar de, tal como se hizo en el semestre anterior, organizar una visita un poco más local, donde de igual forma nosotros vamos a visualizar y a observar y a visitar algunos entes de control, algunos entes de operación de sistemas de telecomunicaciones, como por ejemplo es el Arcotel aquí en la ciudad de Riobamba, y también podríamos trasladarnos al cerro, donde existen algunos sistemas radiantes, donde hay un sistema de transmisión de internet mediante radioenlaces y fibra óptica. Entonces, están todos estos equipos ubicados ahí, ¿no? Entonces, nosotros podemos visualizar de una forma un poquito más real, un poquito más práctica, muchos de los conocimientos que nosotros, o que se imparten básicamente en la carrera, ¿sí? Entonces, para eso no es que necesitamos mucha planificación previa, ¿no? Yo aquí, bueno, sí podría aprovechar algunos de los contactos que tengo localmente, entonces podríamos organizar una gira para visitar, como les decía, las instalaciones del Arcotel aquí en la ciudad de Riobamba, que es en la salida Chambo, y la visita al Cerro San Francisco, donde existen todas estas infraestructuras que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos casi que con el tiempo también encima. Entonces, sí tendríamos que ya organizar y ya establecer una fecha tentativa para que nosotros también podamos organizarnos traslados, no sé, o sea, que yo pueda también hablar acá con las personas encargadas para cada una de las visitas, ¿no? Entonces, sí tendríamos ya que movilizarnos en ese sentido. Y de pronto podríamos también aprovechar esa venida de ustedes para la visita técnica y coordinar justamente para realizar la evaluación, por ejemplo, de este capítulo, que quedaría obviamente para posiblemente la segunda semana de enero, ¿sí? Entonces, con eso también tendríamos un poquito de tiempo para ir planificando este traslado, ¿sí? Para las personas, obviamente, que necesitan hacerlo. Si lo hacemos, esta visita técnica se lo realizará el día viernes desde la mañana, ¿sí? Desde la mañana ya se podría realizar esta visita técnica. Entonces podríamos comenzar, qué sé yo, a las 9 de la mañana y se terminaría más o menos a las 3 de la tarde, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿no?
3, sí, algo así fue como se realizó el semestre anterior, ¿sí? Entonces, obviamente, para eso, ustedes me indicarán con qué docentes posiblemente tienen clases, sobre todo ese día viernes, para yo gestionar también el permiso correspondiente, ¿no? El semestre anterior se realizó de esa forma y no tuvimos ningún inconveniente con los docentes. Claro que se los anticipó, ¿no? Con algunos días, con más de una semana incluso, para lo cual obviamente ellos ya tenían ese conocimiento de la visita técnica, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Inicialmente estaría planificado para el día viernes, creo que es 14 de enero, si no estoy mal, déjenme, le reviso, sí, sería para el viernes 14 de enero, ¿sí? Entonces, podríamos definir que la evaluación la realizaríamos el jueves 14, ¿sí? Yo creo que, a ver, bueno, eso también tengo que verificar si es que sí vamos a acabar porque sí estamos, creo que un poquito atrasados también. ¿Alguien sabe, me pueden ayudar hasta qué fecha tenemos clase? ¿Cuál es el último día de clase? En febrero, me parece que es. El día 11, me parece. Ya, déjenme solamente verifico cuántas clases nos faltan de esta unidad, porque si es así, más bien le dejaríamos para la siguiente semana, más o menos para el 21 de enero, y ahí sí estaríamos seguros que ya vamos a terminar esta unidad. Entonces ahí sí podrían venir, dar la evaluación el día jueves, y el día viernes haríamos la visita técnica. Posiblemente también, como compartimos las mismas materias, entonces, bueno, algunas, el jueves podríamos dar la evaluación de comunicaciones, perdón, de radioenlaces, el día viernes la de comunicaciones de 7 a 9, y de ahí de pronto nos iríamos iguales o bajaríamos iguales al Arcotel. ¿Sí? Sería una buena opción para tratar de optimizar el tiempo, ¿no? Optimizar el hecho de que ustedes van a trasladarse hacia acá para la visita y aprovechar y hacer ahí mismo las evaluaciones. A ver, entonces, ¿cuántas clases nos faltan? Ahorita terminamos de dar lo que es... Uy, todavía nos falta bastante. Ya, esto terminamos. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nos faltan cerca de 10 clases. En enero tendríamos 3, 6. Mañana tenemos 7. Uy, nos va a faltar. Y después, y la última unidad, ¿cuántas tiene? Uy, estamos con las justas, estamos un poquito apretados con el tiempo. Ya, entonces, en vista de estos últimos, de estas últimas descubrimientos, digámoslo de esa forma, quedaría más bien la gira quedaría para el 21. Con eso sí estamos segurísimos que vamos a terminar ya esta unidad, ¿sí? La gira quedaría para el 21 y después tendríamos 1, 2, 3 semanas más de clases, 3, 6, 9. Casi con las justas vamos a terminar, ¿sí? Pero bueno, más o menos esa sería la planificación para las primeras semanas del mes de enero. No sé, de pronto alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia respecto a lo que les acabo de mencionar. Inge, buenos días. No sé si de pronto, no sé, pero si nos puede dar una semana para dar como y otra para dar radio, porque la verdad es mucha materia y de un día al otro no se avanza las dos. Ya, o sea, por mi parte no habría problema. En realidad, por mi parte no habría problema. El hecho era más por el hecho de que tendrían, justamente como me mencionaban la otra vez, ¿no? De pronto que trasladarse a días seguidos perdón, o sea, tendrían que venir ahí 2 veces, ¿no? Una para dar una evaluación y la siguiente semana deberían volver a venir para dar esa misma, o sea, la otra evaluación. Pero en realidad, claro, o sea,
porque por ejemplo, comunicaciones 1, comunicaciones 2 estamos sí por acabar, o sea, yo más bien les iba a guardar esa evaluación para tratarles de tomar igual, pero yo estoy consciente, claro, de la cantidad de materia que esto representa y eso posiblemente influya también en el rendimiento de las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, por mi parte, yo sí les podría tomar, no sé, o la primera o la segunda semana de enero, la evaluación de comunicaciones 2, porque esa ya estamos por terminar, ¿sí? No vamos a terminar el jueves, pero sí hemos de terminar el primero o segundo día de enero, ¿ya? Entonces, y de ahí ya podríamos hacer la evaluación. Y después, como les decía, el 20 de enero sería la evaluación de comunicaciones 2 y el 21 haríamos la gira. Pero eso estaría a discusión y disposición de ustedes. A la final de cuentas, o sea, yo trato más bien de regirme a sus necesidades o a lo que sea mejor para ustedes. Si a ustedes les resulta mejor dar la evaluación a diferentes semanas, por mí hasta mejor también. Pero si de pronto les resulta mejor venir, dar en una sola vez las dos evaluaciones, lo podríamos también hacer. Entonces, no sé, ahí si lo ponemos a democracia, medio democráticamente, ¿qué elegiría la mayoría? ¿O cómo estarían de acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna sugerencia tal vez. ¿Qué es el problema, Inge? Digamos, ¿no? Si tomamos en cuenta el aspecto académico, como esta compañera, 2 exámenes seguidos, con tanta materia, es, como le digo, demasiada carga. En cambio, si lo dejamos para dos semanas, vuelta y viene la dificultad económica para los compañeros estudiantes que tienen que venir desde muy lejos. Ese también es el problema. Claro. Ahora, no sé ya con qué frecuencia más o menos tendrán ya que venir en enero, porque de lo que tenía entendido, justo incluso también para esas fechas ya están planificadas algunas prácticas y algunas actividades. Entonces, por ejemplo, si justo también tienen que venir por otras materias, venir por otras actividades, entonces ahí podríamos justo aprovechar, ¿no? Y ahí sí hacer a diferentes semanas. O sea, por mí, yo estaría mejor, sería preferible y encantado de que sean a semanas distintas, porque yo incluso creo que eso sí repercutió en el examen anterior que les tomé. En realidad, viendo las notas, sí les fue mejor, por ejemplo, en radioenlaces que en comunicaciones 2. ¿Sí? Y eso que en comunicaciones 2 tuvimos de la clase de refuerzo después de la prueba y casi que la clase de refuerzo fue un adelanto del examen. Entonces yo más bien pensaba que les iba a ir mejor en comunicaciones 2 que en radioenlaces y más bien fue al revés. Entonces yo le daba crédito justamente a esto. Entonces sí me gustaría más bien que en ese sentido puedan mejorar más bien un poco el rendimiento académico y seguramente eso se logrará con la sugerencia que ustedes acaban de decir. Entonces, pero claro, eso está sujeto también a lo que de pronto cada uno de los casos pueden darse, ¿no? Alguna persona o algunas personas pueden decir, es que en realidad a mí se me complica ir a semanas seguidas o pasando una semana. Ya va a depender de cada uno de de las condiciones. No sé, de pronto alguien creo que quería decir algo. Entonces, o sea, en función de eso, no sé cómo lo resolveríamos. Lo ponemos a votación, lo ponemos a discusión, o de pronto quieren ustedes conversarlo entre ustedes y de pronto, no sé, o sea, hay que también tratar de ser un poquito prácticos, ¿no? De pronto hasta el día de mañana máximo me podrían dar ya una conclusión o alguna sugerencia o ya de pronto elegir ya cómo nos planificamos, ¿no? Pero ya el día de mañana ya tendríamos que tener ya una conclusión definitiva, ¿no? Entonces, en función de eso, yo también ya definir los días, planificar las evaluaciones y sobre todo planificar la visita técnica. Inge, disculpa, ¿y no hay la posibilidad de que
radio nos tome presencial y cómo sea de manera virtual o al revés. Práctica, no, eso sí está un poquito complicado. Eso sí está un poquito complicado porque, o sea, lo que podríamos hacer es las evaluaciones de cómo, de pronto, esta de aquí, la que corresponde a modulación digital, le podríamos, justo como estaba planteándoles, ¿no? Esperarle un poco más y hacer una sola evaluación con la siguiente, que es la del rendimiento, ¿sí? Porque tienen alguna concordancia, ¿no? Similitud. O sea, tiene que ver la una con respecto a la otra. Claro que ya vimos que en comunicaciones 2 todo se acumula, ¿no? Básicamente cuando ya analizamos un sistema completo, lo vamos a analizar desde la etapa de la digitalización. Entonces, y ahora vamos a analizar digitalización, codificación, modulación, evaluación del rendimiento y al final también incluso ya lo que es multiplexación. Entonces, lo único que hacemos es, yo no es que les evalúo solo esa partecita, sino más bien les acumulo, ahora les aumento otra cosa más para cada evaluación. Entonces, hacer una evaluación virtual no creo que ya vendría al caso. O sea, ya lo que sí incluso hasta les puedo decir es que de una relación entre las evaluaciones que les tomé el semestre anterior en virtual respecto a las que les tomé en presencial, en promedio sí creo que han aumentado o ha mejorado las notas, porque o sea, creo que es hasta preferible las evaluaciones presenciales, porque ahí al menos yo les puedo calificar el proceso. Siempre, o sea, 0.25 les puedo poner por ejercicio por gastar un poquito el lápiz, pero les puedo poner algo. En las preguntas de opción múltiple, que son por lo general como yo les suelo tomar, ya si se equivocaron, ya se equivocaron. Así de pronto al último hayan hecho un cálculo mal, pusieron un signo mal o lo que sea, pero o es 0 o es todo, ¿no? Entonces, en cada opción. Entonces, eso de una u otra forma creo que les perjudicaba. Entonces, yo creo que sí es hasta preferible para ustedes hacer las evaluaciones presenciales. Por eso les digo, pero ustedes no están enterados más bien cómo va a ir planificándose en enero, porque como les decía, y de lo que yo sabía, ya muchas actividades se iban a realizar de forma presencial en las otras materias, como las prácticas, no sé si también algunas otras evaluaciones, no sé si algunos incluso ya iban a comenzar con clases también. Entonces, no sé ahí sí en ese sentido cómo irán a estar. Entonces, yo asumía que incluso ustedes podían trasladarse un poco más frecuente por el mismo hecho de este retorno casi que progresivo ya a la presencialidad. Ya, entonces, verán, bueno, como ya ahorita también se nos acabó el tiempo, quedemos inicialmente en esa posibilidad, ¿sí? Que posiblemente comunicaciones 2 se podría realizar una evaluación 1 o 2 semanas antes, ¿sí? Radioenlaces se debería hacer la evaluación, esa sí quedaría para el 20, ¿sí? Para el 20 de abril, la gira para el día 21, y de pronto ya el día de mañana, bueno, en este día, conversen entre ustedes, vean las posibilidades y el día de mañana ya podemos conversar para tomar ya una decisión conclusiva. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Y Ya. mañana para conversar bien Tenemos que entonces. conversar todavía en el grupo. Ya, perfecto. Entonces ahí cualquier cosa me avisan, o puede ser en el transcurso del día o preferiblemente ya el día de mañana. Asimismo, al final de la clase nos debemos de tomar unos minutitos para ya definir y tomar ya una decisión. ¿Sí? Listo, chicos. Con eso finalizamos entonces la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias.